Bueno, muchas gracias una vez más por estar aquí. La verdad es que es un placer poder juntarnos de esta manera, aunque sea que es lo que el Señor ha permitido en este tiempo, y realmente estamos contentos al Señor porque lo podemos hacer. Lo podemos hacer a través de estos medios que Él ha permitido, así que podemos seguir teniendo comunión, aunque sea de esta manera. Así que damos gracias al Señor y gracias también por la invitación y por poder verle una vez más. Bien, vamos a seguir con el estudio de Efesios capítulo 4. Hemos dicho, y la verdad es que no hay palabras como para describir, que en realidad este libro es uno de los libros que el apóstol Pablo escribió por lo menos en la cautividad, estando en la cárcel, ahí preso en aquella casa alquilada. Uno de los libros donde manifiesta la gran generosidad de Dios, las riquezas de la gracia de Dios. Fíjese que algunos lo consideran como la reina de los escritos del apóstol Pablo, y quizás tengan mucha razón. Es la carta corolaria que el apóstol Pablo ha escrito, en las 13 que ha escrito y quizás 14. Pero es el libro, es la carta donde despliega toda la bondad, toda la generosidad de Dios para con cada uno de nosotros. Y en esta parte que pretendemos ya terminar, esta primera sección del capítulo 4, ya que se divide en dos, del 1 al 16 y después del 17 hasta el 32, en esta primera parte nos vamos a dar cuenta de que cada uno de nosotros somos importantes para nuestro Dios. Cada uno de nosotros tiene un lugar en el cuerpo, y Dios se ha preocupado de colocarlo y darle aquella gracia dada por el Señor para que usted pueda ser de gran utilidad al pueblo de Dios. Por lo tanto, en esta tarde podemos ya decir de entrada que no hay ninguno que sobre. No hay ningún creyente que sobre. Querido hermano, querida hermana, usted no está de más en el cuerpo de Cristo. Es de gran valor para el Señor, para nuestro Dios, y también debería de ser de gran valor para cada uno de nosotros, sus hermanos. Es lo que vamos a ver ahora. Entonces vamos a leer otra vez capítulo 4, versículo 1, dice así: Os ruego yo, pues, preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por medio de todos o a través de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo, es decir, el que descendió y el que subió, el mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo.
de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Bueno, hemos dicho que el énfasis de esta primera parte de este capítulo 4, de los versículos que hemos leído del 1 hasta el verso 17, tiene que ver con la unidad del Espíritu. Y hemos dicho que la unidad del Espíritu es el cuerpo de Cristo, es la iglesia universal, donde cada uno de los que han creído, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy y hasta que el Señor venga, forman parte de esta unidad, de este cuerpo de Cristo. También hemos dicho que la asamblea local refleja en alguna manera, en una localidad y en el tiempo, refleja esta unidad del cuerpo de Cristo, o debería de reflejar esta unidad del cuerpo de Cristo. Pero aquí la unidad se refiere al cuerpo universal de Cristo, pero que también nos ayuda a entender un poquitito cómo debemos funcionar también en la asamblea local. Entonces comienza aquí el apóstol Pablo con el versículo 1 y vamos a ir avanzando rápidamente para poder terminar esta sección, pero vamos a hacer un pequeño repaso bien rápido. En el versículo 1 se nos manda a andar conforme al llamado que hemos recibido y nos va a decir que el llamado lo hace uno que está preso en el Señor, uno que se siente unido a Cristo. Y al sentirse así unido, atado a Cristo, ya que dice preso en el Señor, fíjese que ignora el apóstol Pablo, ignora el que estaba ahí por causa de apelación a César. Él más bien ve toda esta circunstancia como guiada por el Señor. Y fíjese que esto lo ha llevado a él a escribir 4 libros, estando él en esta condición. Y uno de ellos es este que estamos estudiando aquí, el libro de Efesios. Entonces él ve aquí la mano de Dios en la circunstancia en que él está viviendo. Entonces la primera lección que podemos aprender aquí es que todas las circunstancias de nuestras vidas Dios las permite y las permite con un propósito y con un propósito de enriquecer nuestras vidas y de ayudar también al crecimiento espiritual del pueblo de Dios. Él estaba bajo la voluntad de Dios en esa circunstancia. No había llegado ahí por desobediencia, había llegado ahí por fidelidad al Señor. Y el Señor le permite a él, en esta circunstancia, escribir este libro. Entonces él dice, yo me siento atado a Cristo y estoy aquí unido a él. Y en esa unión que yo me siento con Cristo, les ruego, les pido, apelo a la conciencia de cada uno de ustedes que puedan andar de acuerdo a las riquezas que han recibido por el llamado divino. Dios ha llamado a cada uno de los que hemos creído, y no solamente nos ha llamado a través del Evangelio, sino que también nos ha dado todos los recursos espirituales para que nuestra vida espiritual sea una vida de triunfo en Cristo Jesús. Para que no vivamos derrotados en este mundo, para que no estemos estancados, ya que dice, os ruego que andéis, es decir, que avancemos, que estemos en movimiento, que nuestra vida cristiana vaya de movimiento en movimiento y de avance en avance. Hemos dicho que nos podemos tropezar, nos podemos caer. El mismo apóstol Pablo le dice a una iglesia, a los Gálatas, le dice que nos estorbó, corríais bien, ibais avanzando bien, pero alguien les puso un obstáculo y los estorbó y pareciera que les hizo tropezar. Pero ahí está el apóstol Pablo ayudando a esa iglesia o esas iglesias, ayudándolas para que se puedan levantar y para que puedan avanzar de manera correcta. Por lo tanto, nos podemos tropezar, nos podemos caer. Y pueden venir otros a ayudarnos a levantarnos para seguir avanzando en este andar cristiano. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, os ruego, yo pues preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces el que llama es Dios y nos invita a andar y a tener conciencia de que andamos delante de su presencia. Y ahí está el ruego del apóstol Pablo. Versículo 2.
El versículo 2 nos dice que el andar cristiano es un andar no solamente en compañía de aquel que nos llama, que es Dios, sino que también en compañía de muy buenos amigos, pero de amigos que necesitamos, que son esenciales, que son dispensables para andar en nuestra vida cristiana. Y menciona 4 amigos. Dice así: con toda humildad y con toda mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Primer amigo, humildad. Y hemos dicho que la humildad tiene que ver con esta capacidad en mi mente de considerarme pequeño, de considerarme el menor, de considerarme uno que es delante de Dios y delante de mis hermanos el más pequeño, dice el apóstol Pablo. Si no fuera por la gracia de Dios, la verdad que no sé qué sería de mí, puede decir así el apóstol Pablo. Entonces la humildad tiene que ver con la conciencia de nuestra pequeñez. A veces nuestra mente nos lleva a decir, pero que si tú eres indispensable, que si tú no estás las cosas no se hacen, que si tú no diriges las cosas no funcionan. Y uno empieza a creerse aquí por dentro y después lo manifiesta hacia afuera, como que es el único que puede hacer las cosas bien. Y de una manera quizá inconsciente comenzamos a menospreciar a nuestros hermanos que están ahí al lado y que quieren ayudar. Entonces la humildad, con lo primero que él empieza es con la humildad. Una palabra muy resistida por los griegos, que no les gustaba a ellos. Miraban a los esclavos y así en ellos, en la vida de ellos humilde, pero los demás no, menospreciaban esta palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y él resaltó esa palabra. Fíjese que el Señor dijo: no he venido a servir. No he venido a ser servido, sino que a servir. Y lo demostró en su vida. Entonces, la humildad tiene que ver, hermanos, con no considerarnos superiores a los demás. La mansedumbre tiene que ver con no responder de la misma manera que nos pagan, con nos acechan, que nos atacan. Es no responder mal por mal. Entonces ahí tenemos la humillación de nuestro cuerpo, de nuestra vida. No responder de la misma manera. Entonces la humildad, la humillación de nuestra mente, la mansedumbre, la humillación de nuestro cuerpo. ¿Cuánto me gustaría el que tira una piedra, a lo mejor tirarle 2 o 3 para que no me tire más? La mansedumbre dice no. La mansedumbre dice no. Si te pega en una mejilla, coloca la otra. Si te pide una capa, dale eso y dale más. Si te dice acompáñeme 1 kilómetro, acompáñele 2. La mansedumbre, pero dice toda humildad y toda mansedumbre, no un poco nomás, toda ese ingrediente. Bueno, pero también agrega, dice, la largura de ánimo, soportando. Y es un corazón ensanchado, para que ojalá en ese corazón ensanchado, en ese corazón grande, puedan entrar todos mis hermanos, que no deje a ninguno afuera, sino que todos pueden entrar, todos tengan cabida en ese corazón de aquel creyente. Pero además dice aquí, dice, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportando, manteniendo en alto los unos a los otros. De aquí hacia allá, no de allá hacia acá, sino que de aquí tiene que partir. De aquí tiene que haber toda humildad, toda mansedumbre, toda paciencia y todo soportar, todo soporte, todo mantener en alto los unos a los otros. En un ambiente, fíjese usted, dice, en amor. No con los dientes apretados, no diciendo, pucha, lo tengo que hacer.
La Biblia dice que aquí está y lo tengo que hacer. Bueno, si lo pienso así, dice el apóstol Pablo, la comisión me es dada y lo tengo que hacer igual, dice. Pero si lo hago de buena voluntad. Pero si el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones empieza a influenciar mi relación con mis hermanos y comienza a aflorar la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el aguante en un ambiente de amor. Y fíjese que en amor tiene que surgir de aquí. No le tengo que pedir a los otros que me formen a mí un ambiente grato, un ambiente de amor. No. Tiene que estar aquí adentro. En amor. Versículo 3. Y ahí ya comienza con el tema el apóstol Pablo. La tarea que se nos da, la misión que se nos da. Dice aquí versículo 3. Solícitos, diligentes, manos a la obra. O sea, toma en serio esta tarea que les voy a encomendar. Solícitos en guardar, en montar guardia, en estar ahí de punto fijo, como aquellos guardias que están en el Palacio de la Moneda, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, están ahí, 2 guardias, uno a la derecha y otro a la izquierda, y ahí están parados, viendo, cuidando, protegiendo. Esa es la idea aquí, es que cada uno de nosotros estamos llamados a ser parte de esta guardia divina. Nadie se tiene que restar de este servicio. Todos tenemos que prestar guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los años. Fíjese que uno apreciando estas verdades y uno comienza a preguntarse a sí mismo, bueno, ¿cuánto yo he participado de esta vigilancia espiritual? ¿Cuánto he sido yo parte activa de este servicio espiritual que se me ha pedido aquí? Y que seguramente yo no me daba cuenta, esta solicitud, esta diligencia que el apóstol Pablo me estaba encomendando a mí, y la dejaba pasar. Yo decía que a lo mejor otros que se preocuparan de eso. No, hermano, usted y yo somos llamados a montar guardia de manera diligente en la unidad del Espíritu. Tengo que entender que esta unidad la hace el Espíritu y a mí se me encomienda la tarea de protegerla, de cuidarla, de hacerla visible, de no ensuciarla, sino que se vea, que brille, que sea anunciada. Solícitos en guardar, dice, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el lazo de la paz. El vínculo es la soga de la paz. O sea, esta unidad está preservada por la paz. Y nosotros podríamos agregar también al final del versículo 2 el amor. La paz y el amor, 2 ingredientes necesarios que tienen que estar, que son parte de nosotros. Tenemos el amor de Dios y tenemos la paz de Dios. Lo tenemos. Tenemos que darle cabida en nuestra vida. Tenemos que darle cabida en nuestra vida. Versículo 4 dice, 4, 5 y 6, ahora va a hablar de los pilares de esta unidad. 7 pilares. Menciona 3 que tienen que ver con el Espíritu Santo, 3 que tienen que ver con el Señor y 3 actividades que tienen que ver con nuestro Dios. Y menciona lo que primero está en nosotros, el Espíritu Santo, después el Señor que está en el cielo y Dios el Padre que está por sobre todas las cosas. Y fíjese, es como que va de la tierra hacia el cielo. Y fíjese que dice, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la Iglesia Universal. Un espíritu, el Espíritu Santo. Los creyentes gentiles recibieron el mismo espíritu que los creyentes judíos y el apóstol Pedro queda sorprendido y cuando lo cuenta dice, ¿quién era yo para impedir esto? Y reconocen y dan gloria a Dios por lo que había sucedido. Y fíjese que después dice, una misma esperanza de vuestro llamamiento. Y todos estamos esperando, judíos y gentiles que estamos en el cuerpo de Cristo, estamos esperando la venida del Señor, que es el evento más próximo que debería de ocurrir a la iglesia
universal, que el Señor venga en la nube y con voz de mando, con trompeta de Dios, llame primero a los que durmieron en Cristo y posteriormente a los que están vivos, y ambos juntos en el aire para recibir al Señor para siempre estar con Él. Y ahí está. Pero después dice un Señor, versículo 5, el Señor Jesucristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo, dice, a quien vosotros crucificáis. Dios le ha hecho Señor y Cristo, un solo Señor. Agrega una fe, un conjunto, una base de creencias fundamentales, un conjunto de doctrina. Hay algunos que piensan que aquí es el acto de fe, porque todos debemos creer en el Señor Jesucristo, pero probablemente se refiere aquí al conjunto de enseñanzas doctrinales fundamentales que nos ha sido dada, un conjunto de enseñanzas de doctrinas fundamentales, una fe. Y además dice un bautismo. Y aquí probablemente, aunque también dicen algunos que se puede referir al bautismo en agua, pero da la idea que también se refiere al ser colocado, al ser introducido en el cuerpo de Cristo, el bautismo del Espíritu, donde hemos sido colocados todos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí están los fundamentos de esta unidad. Y ahora, ¿quién preserva esta unidad? Dice, un Dios y Padre de todos. Tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Padre, judíos y gentiles, creyente nuevo, creyente de más edad, el mismo Dios, el mismo Padre. Ninguno de nosotros está más aventajado con este un Dios y con este un Padre. No, es el mismo para todos. Pero dice que este Dios y este Padre, dice, muestra su soberanía, porque dice que el cual es sobre todo, está por sobre todos, controlando de manera soberana. Pero también se dice aquí que Él está ayudando. Dice que está a través de todos, o por medio de todos, motiva, impulsa, y además capacita, dice, porque está en todos. O sea, también es el motor, es aquel que infunde el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí está obrando Dios también en cada uno de los que hemos creído. No está ajeno nuestro Dios, sino que está participando activamente también en mantener la unidad del Espíritu. Fíjese que las tres personas de la deidad participan activamente en mantener la unidad del Espíritu. Y la pregunta reflexiva que yo me tengo que hacer y que tengo que compartir con ustedes, mis queridos hermanos, es, bueno, ¿y yo qué? Si Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo participan activamente en mantener la unidad del Espíritu, ¿y yo? ¿Cuál es mi participación? ¿Cuál es mi actividad en la mantención de la unidad del Espíritu? Bueno, creo que vimos hasta ahí, después nos saltamos por el Evangelio, versos 8, 9 y 10, que también lo vamos a ver también un poquitito más en relación a los creyentes, pero versículo 7. Mire lo que va a decir el versículo 7. El versículo 7 nos va a hablar que en esta unidad hay diversidad. Y va a usar después, más adelante, incluso va a usar la figura del cuerpo, para que el cuerpo, siendo uno, tiene miembros muy diferentes el uno al otro, pero que sirve para mantener esta unidad. Entonces aquí dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia o el don conforme a la medida del regalo, ahí dice don, pero es del regalo de Cristo. Entonces quiero que destaquemos algunas expresiones para que nos demos cuenta de la grandeza de nuestro Señor. Dice, pero a cada uno. Esa expresión cada uno significa, mi querido hermano, que todos participan de lo que va a decir a continuación. Y esto es sumamente importante entenderlo,
porque pareciera ser de que usted se mantenga al margen de lo que el Señor le ha dado. Y eso sería un error. Y no solamente sería un error perjudicial para usted, ya que no apreciaría, no se daría cuenta que usted es parte del cuerpo de Cristo, aunque lo es, sino que también sería un error para el mismo cuerpo de Cristo que usted se reste o que los demás miembros lo resten. Eso lo va a decir allá el apóstol Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 12 en adelante. Pero es importante entender que cada uno significa que todos los que estamos en esta sala, a lo menos, si todos son creyentes, usted forma parte de esto que el apóstol Pablo va a decir. Mire lo que dice. Cada uno de nosotros fue dada, se le entregó, se le dio. Y eso habla de la generosidad de nuestro Salvador. Si cada uno no incluye a todos nosotros, eso habla de la abundancia, es decir, nuestro gran Señor Jesucristo y Salvador es grandemente abundante y es generoso porque le da a cada uno y le da algo, le regala algo. Es Él quien lo da. No es que yo vaya a una tienda, por ejemplo, y yo diga yo quiero eso. No, Él me da. Además dice, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Y esa expresión gracia habla de una acción divina. Es un don que el Señor nos da y es por pura gracia de Él. Nosotros no merecíamos nada, ni siquiera la salvación, pero nos da la salvación. Pero después de la salvación nos dice, bueno, yo te he salvado, pero también te voy a dar un don. Te voy a dar una capacidad para que tú puedas hacer algo en el servicio, en este mundo, a mi nombre. Entonces eso habla de una acción divina, la gracia. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo dada. Y además dice, conforme. Eso es según. O sea, Él determina, esta gracia que Él da, Él la determina. Él dijo, esto es para ti. Esto es para ti y esto es para ti. Él hizo una determinación conforme o según a la medida. Y eso tiene una medida, eso tiene una capacidad, eso tiene una suficiencia. O sea, mi querido hermano, lo que está diciendo aquí es que el Señor te da un don y además te da la capacidad para llevar a cabo ese don. Repito, te da un don, el que Él consideró que es para ti, te lo da, no depende de la fidelidad, no depende si tú eres un buen creyente o un mal creyente, no depende si sabes mucho, si sabes poco, Él te lo da, por gracia te lo da, pero además te da la capacidad, te da la fuerza, te da el poder para llevar a cabo ese don. Te lo da, te da la capacidad. ¿Y eso qué quiere decir? Mire, eso lo que quiere decir es que cada uno de nosotros, los creyentes que tenemos un don, hombres y mujeres salvados por el Señor, tenemos el poder, tenemos la capacidad para llevar a cabo ese don. Si no lo hacemos es por otra cosa, pero no es por falta de capacidad. Puede ser porque me da vergüenza, porque tengo miedo, porque no me considero apto, pero esas cosas son puras, si lo pudiéramos expresar así, son puros temores humanos. Son deficiencias de nuestra humanidad, de nuestra incluso carnalidad. Porque el Señor nos ha dado la capacidad para llevarlo a cabo. Tenemos que confiar. Eso sí tenemos que hacer. Señor, tú me has dado este don y me has dado la capacidad.
en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Y desarrollamos el don. Y ejercitamos el don, confiando en aquel que nos dio el don y la capacidad para llevarlo adelante. Nos da la capacidad. Y además dice el don, a la medida del don, el regalo hemos dicho, es un regalo, no lo mereces, pero te lo da, y te lo da Cristo. Cristo es el dador. Dice a la medida del don de Cristo. Entonces, mi querido hermano y hermana, a veces nos olvidamos de nuestras hermanas, mencionamos más a nuestros hermanos, pero aquí estamos todos incluidos, hermano y hermana. El Señor le ha dado un don. Es un regalo de Él. Dice a la medida del don de Cristo. Es un regalo que Cristo le da. Y le da la capacidad para que usted lo pueda desarrollar bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Versículo 8. Versículo 8, 9 y 10. Hemos dicho, y esa expresión tiene que ver con el precio pagado para esta unidad. Pero aquí se describe de una manera de triunfo. Y algo mencionamos la vez pasada, entonces vamos a decir un poco más nomás para seguir avanzando, para que el tiempo no nos pille. Entonces tenemos el versículo 8, la victoria de nuestro Salvador. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es un Salmo 68, donde el apóstol Pablo toma un versículo y se discute que en el Salmo dice que él recibió dones de los hombres, pero aquí dice que él dio dones a los hombres. Pero la verdad es que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dicen que probablemente tenía otra versión, puede que sí, puede que no. Lo que nos interesa a nosotros es que aquí lo que el apóstol Pablo escribió es inspirado por el Espíritu de Dios, por lo tanto, esto quiere resaltar el triunfo de nuestro Salvador Jesucristo, quien va a una batalla con el enemigo de nuestras almas, el diablo. Va a esa batalla y triunfa y lleva cautivo a aquellos que estaban cautivados por el diablo. Y a esos cautivos él les da dones, les regala un ministerio, se los da a él. Y se los da porque él es el victorioso, es el triunfador. Fíjese que voy a leer unas expresiones para que nos demos cuenta. Hebreos capítulo 2 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. O sea, el Señor Jesucristo con su muerte libera a aquellos que estaban cautivados por el diablo, que estaban bajo el temor de la muerte, dominados por el diablo. El Señor triunfó y liberó a estos cautivos del diablo, pero les dio dones. Entonces aquí el versículo 8 habla de la gran victoria de nuestro Señor. Por eso da. Ahora versículo 9 y 10 va a explicar a qué se refiere a aquel que dice que subiendo a lo alto, y va a describir quién es él. Y dice versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, está explicando aquí que antes de subir, primero descendió. Y dice a dónde descendió, a las partes más bajas. Y algunas versiones dicen coma, es decir, la tierra, para que nos demos cuenta que en realidad las partes más bajas es la tierra, es decir, es en el lugar donde al Señor Jesucristo le hicieron a él lo que quizás nunca habían hecho con ningún ser humano. Lo humillaron hasta decir basta. No le reconocieron la grandeza que él tenía.
sino que lo trataron como el peor de los siervos, humillado hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice también que si descendió a las partes más bajas, dice versículo 10, ese mismo, el que descendió, dice, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, y aquí está describiendo que este mismo Señor Jesucristo, quien estaba en la parte alta, en el cielo, descendió a las partes más bajas y estando aquí en la tierra, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, estuvo 40 días aquí con los suyos y después subió, y dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjese, o sea, está en el lugar más alto y él ahora es la fuente de toda bendición y el ser supremo, soberano, que sostiene todas las cosas y que llena todas las cosas. Mire una escritura, el libro paralelo a Efesios, todos saben que es Colosenses. Y fíjese que se dicen muchas cosas casi similares con énfasis distinto, pero aquí en Colosenses 1:17 dice, y él, hablando de Jesucristo, dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, en él se mantienen, él le da cohesión, él le da consistencia, le da estabilidad y las mantiene unidas entre sí, él, porque él lo ha llenado todo. No solamente quiere llenar nuestras vidas, dice aquí, sino que ha llenado todas las cosas, absolutamente todo. Todo depende de Cristo, todo está llenado por él. El universo entero, sostenido por la palabra de su poder, dice Hebreos capítulo 1. Él le da consistencia a todo, él mantiene el sol en el lugar donde está, él mantiene la luna en el lugar donde está, él nos mantiene a nosotros y quiere llenar nuestras vidas. Quiere llenar nuestra vida. Esa es la grandeza de nuestro gran Señor Jesucristo. Entonces, versículo 11, ahora lo que tenemos es lo que Cristo da para fortalecer la unidad. Y mire lo que dice aquí, Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, y él mismo, es decir, Jesucristo, quien está en el lugar más alto, glorioso, dice, y él mismo, aquí dice, constituyó. Y la verdad que no es esa expresión. La palabra constituir significa colocar en un pedestal, así como juez, en un lugar de honor, donde le tienen que rendir pleitesía. Entonces, esa palabra constituir aquí no está, sino que la palabra correcta debería de ser dio. Y la palabra dio o dar es colocar para el servicio. O sea, el mismo Jesucristo glorificado da hombres para el servicio. No da hombres para que los demás le rindan pleitesía. No da hombres dotados para que se ganen en un pedestal y para que los demás aquí abajo le rindan culto. No, es lo que da hombres dotados para que se mezclen en medio del pueblo de Dios y puedan servir, puedan ser siervos. No, señores. Entonces aquí dice, y él mismo dio a unos apóstoles. Y los apóstoles son aquellos que Dios llamó y comisionó para una tarea específica. Y principalmente aquí los apóstoles y los profetas que vienen a continuación, que son los que recibían revelación directa de Dios y comunicaban al pueblo de Dios de parte de Dios, se refiere a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Él ya lo ha mencionado, fíjese usted en el mismo capítulo 2 de este libro, dice versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, sobre aquella enseñanza que ellos dieron, siendo la principal piedra, Jesucristo mismo.
El fundamento es Jesucristo y la edificación es la enseñanza de los apóstoles y los profetas. Entonces los apóstoles y profetas son los del Nuevo Testamento, los que el Señor llamó, los que el Señor comisionó y les reveló estas verdades y ellos la comunicaron. Y dice aquí que el Señor glorificado dio a los apóstoles, dio a los profetas, dio a los evangelistas. Y los evangelistas aquí no son, mire, no son los que se les pide, oye, tú puedes predicar el evangelio, ok, ningún problema, predicamos el evangelio, sino que más bien aquí el evangelista es aquel que sale a abrir surco, a abrir camino. Está con esa herramienta, cuchillo, no recuerdo el nombre de esa herramienta que parece un cuchillo que va abriendo así camino en la selva. Ese es el evangelista, el que va al frente. El pionero, el que va adelante, abriendo camino, encontrando a los salvados con el mensaje del evangelio. Es tan necesario, mire, mi querido hermano, es tan necesario los evangelistas. Y fíjese usted que a continuación de los apóstoles y profetas vienen los evangelistas, porque es de gran vital importancia para la unidad del cuerpo de Cristo. Sin personas salvadas no hay pastores ni maestros. Por eso vienen los evangelistas a continuación de los apóstoles y profetas. Mis queridos hermanos evangelistas, salgan a la obra del Señor, salgan a abrir surco, salgan a que el Señor levante testimonio, que se salven personas en lugares quizás donde no hay nada. Mire, he pensado yo, aquí en Santiago hay 52 comunas, de las cuales, si no me equivoco, en 11 comunas solo hay un testimonio y en la otra restante no hay nada. Sin pensar, mi querido hermano, que en cada comuna, a lo menos de aquí de Santiago, es tan grande que perfectamente podrían haber 2 y quizás 3 testimonios por comuna y solamente hay 1 por comuna. Y en 11 comunas, de 52 comunas que hay aquí en Santiago. Piensen en la ciudad donde usted está. Su ciudad también me imagino que debe ser sumamente grande para que puedan haber más de un testimonio. Y hay algunas ciudades que tienen solo un testimonio. Entonces necesitamos que aquellos evangelistas que el Señor ha dado sirvan al Señor, sirvan al cuerpo de Cristo, sirvan a la unidad de la iglesia. Pero además dice pastores, y le agrega pastores y maestros. Entonces quizás probablemente ese I relaciona a ambos. Entonces podríamos tener quizás una persona que tenga ambas funciones, pero también hay con funciones distintas, también hay pastores y también hay maestros. Bueno, el pastor está más bien dirigido a aquel que cuida, aquel que protege, aquel que se preocupa de la oveja, aquel que va a buscar a la oveja descarriada, aquel que cura las heridas de la oveja herida y se preocupa de que esa herida sane, es aquel que se preocupa del hermano, de la oveja. Y dice aquí que el Señor glorificado da esos pastores, aquellos que se preocupan por el resto, aquellos que se preocupan por los creyentes, aquellos que le visitan, aquellos que están ahí al cuidado, al pendiente, a lo que necesita. Están ahí atentos a la necesidad. Y el maestro, aquel que trae el alimento, aquel que va y se mete y trabaja y que se desgasta para llevar la comida, para llevar la ración al pueblo de Dios. Él hace todo el esfuerzo y hace toda la comida preparada para poder dar la ración al pueblo de Dios. Es aquel que alimenta, está preocupado de la alimentación del pueblo de Dios. Todo eso, dice, es con un propósito. Dice versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese que lo anterior es con miras a,
¿O es a fin de qué? O sea, lo anterior fue dado, el Señor da a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar. Y esa palabrita significa para equipar, para amueblar. Fíjese que cuando uno compra una casa y el comedor, por ejemplo, que a veces es como lo más grande, uno comienza a equipar el comedor, porque no le gusta que esté vacío. Entonces compra las cosas necesarias para equipar de buena manera ese comedor. Cosa que cuando me visiten, mis visitas estén lo más cómodo posible y prestan esa utilidad de dar comodidad. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que los hombres que el Señor ha dotado, los ha dado para que equipen, para que amueblen, para que le den todo lo necesario a los santos. A cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, usted y yo somos santos. Y el Señor Jesucristo está preocupado de nuestro crecimiento. Y ha dado hombres dotados para que al servicio de los santos nos den todo lo necesario para que nosotros podamos servir. Dice, para la obra, para la actividad, para el servicio del ministerio. Se nos ha dado un servicio, se nos ha dado un ministerio, se nos ha dado una tarea a cada uno de nosotros, una tarea particular, dada a cada uno de mis hermanos, dada por el Señor. Y esa tarea, mi querido hermano, dice aquí que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para que el cuerpo de Cristo, es para que mis queridos hermanos sean edificados, puedan crecer. Como se edifica un edificio, que uno en la mañana lo ve que están poniendo el radier, y a veces cuando vuelve en la tarde ve que está levantado un murito, y al día siguiente ve que ya tiene un piso, y al día siguiente 2 pisos, y después de una semana 10 pisos, y va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Por qué crece? ¿Por arte de magia? No, porque cada uno hace su servicio. Cada uno de los que están trabajando ahí en la construcción cumplen su labor, hacen su tarea, se sienten útiles y llegan en la mañana a hacer su trabajo. Y es un trabajo mancomunado, es un trabajo unido. Y va creciendo y creciendo y creciendo. Querido hermano, me queda poquito. Cada uno de nosotros tiene un don para que su vida sea enriquecida, pero también para que el cuerpo de Cristo sea enriquecido. Es decir, para que nosotros los demás también seamos enriquecidos con el don que el Señor le ha dado. Porque es para la edificación. Yo necesito de su don. Lo necesito para crecer, para ser edificado. Y fíjese que con esto nos damos cuenta de que todos los dones son necesarios que se desarrollen y que se lleven a cabo. Todos. Porque todos sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo va a ser eso? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto o maduro o crecido, a la estatura o a la medida de la estatura o la edad de la plenitud de Cristo, de la llenura de Cristo. Hay una estación de término. O sea, los dones van a ser útiles hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Dónde va a ser eso? Cuando estemos en el cielo. Por lo tanto, querido hermano, lo que tenemos que decir aquí es que el don que usted tiene es para que lo use aquí. Es para que lo desarrolle aquí. Aquí es donde está el cuerpo de Cristo y necesita de ese don, necesita de esa ayuda, necesita de ese ministerio. Lo necesitamos, hermano.
presenciar, dice, para que nos lleve a la unidad de la fe. Va a llegar un momento allá en el cielo, cuando estemos allá, donde ya no vamos a discutir si aquí el bautismo era el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo en agua, si la fe era el acto de creer o la doctrina de la Biblia. Va a llegar un momento en que nos vamos a discutir si Dios escoge o no escoge. Todo eso va a pasar. Vamos a tener clarito todo. Vamos a estar de acuerdo en todo. La unidad de la fe. Y dice, y del superconocimiento, de un conocimiento pleno, experimentar, del Hijo de Dios. Y fíjese que menciona aquí Hijo de Dios, no dice y de Jesucristo, sino que del Hijo de Dios, porque quiere que crezcamos en la deidad de Cristo, en su relación con Dios, en su relación de verbo hacia Dios el Padre. En ese conocimiento quiere que crezcamos, en ese conocimiento del ser divino de nuestro Señor Jesucristo y del superconocimiento del Hijo de Dios, a un varón completo, maduro, ya no le falta nada, llegó a la estatura, llegó a la medida, llegó a la dimensión, dice ahí, medida, dimensión, dio todo el ancho que tenía que dar, de la edad, de la estatura, de la madurez, de la llenura de Cristo. Cristo ya lo ha llenado todo. Sigo avanzando, versículo 14. Hay peligros que a veces se presentan y el apóstol Pablo está preocupado de eso. Y hay algo que hay que preocuparse a corto plazo. Dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por las estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Todo lo anterior es con un propósito, y el propósito es este, para que ya no seamos niños pequeños, niños de 3, de 2, de 4 años, niños pequeños, que son fluctuantes, que son sacudidos por las olas, que son llevados por el viento de doctrina, que son zarandeados de allá para acá. Fíjese que los niños pequeños tienen algunos defectos. Fíjese que son inmaduros. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. También son inestables, porque a veces están contentos, a veces están tristes, a veces están alegres, a veces están llorando. Son muy inestables. Y además dice que son crédulos, son ingenuos. Se les puede fácilmente engañar porque creen todo. Bueno, dice el apóstol Pablo, no quiero que sean así. No quiero que sean como esos niños pequeños que se les puede engañar fácilmente, que se les puede llevar de un lugar a otro. Y dice que esos engañadores presentan estratagemas. Esa palabrita viene de una palabra que significa cubo o dado, y se refiere a aquellos juegos de dados que ellos hacen trampa. Y específicamente en el tiempo que está escribiendo, y ahí en la casa, encerrados, seguramente esos soldados jugaban ahí con los dados, y típico en los juegos de dados de los romanos, algunos hacían trampa. Entonces dice que aquí estas personas que quieren engañar lo hacen como si fuera un juego que engañan, algo que presentan de manera inocente. No nos dicen, mira, yo te digo esto para engañarte. No, lo presentan como algo inofensivo, como si fuera un juego para aquellos niños pequeños, para que se sientan atraídos por este juego. Pero es un juego que los va a envolver en el error, en el engaño, ya que dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia. Fíjese usted, con mala intención. Tienen mala intención, porque quieren engañar, quieren envolver, quieren atrapar con las artimañas, con métodos elaborados, están bien planificados, están bien elaboradas las enseñanzas erróneas que ellos emiten, con el fin de que usted sea envuelto en el error.
Hay grupos que se dedican a eso. Testigos de Jehová, mormones, sectas, herejías, que envuelven, que engañan, que atrapan, con métodos elaborados. Les enseñan. No los mandan a la calle así nomás. Les enseñan, los capacitan. Si ellos te dicen esto, tú contéstale esto otro. Si ellos te dicen esto otro, tú contéstale esto otro. Y los preparan. Hay gente así, hermano, que está diseminando el error. Sigo avanzando, sino que siguiendo la verdad, viviendo la verdad, que la verdad sea parte de nuestra vida, dice aquí. O sea, que la verdad sea uno conmigo, pero en amor, dice. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y fíjese que aquí lo que está diciendo que debemos ser hombres verdaderos, pero con amor incluido. No la verdad sola. Que la verdad sin amor es, como dicen ahí, como el filo de un cuchillo frío. Pero no el amor solo también sin verdad. El amor solo sin verdad es una locura. ¿Cuántas personas han hecho locuras por amor? Porque no tienen, no piensan bien las cosas. No. La verdad hará que el amor sea equilibrado. Y el amor hará que la verdad sea cálida, cobije, abrigue, proteja. Dice el apóstol Pablo que tenemos que ser así. Y termina diciendo en quién, es decir, en la cabeza, en Cristo, todo el cuerpo, bien concertado, bien ajustado y unido, trabado, o sea, mezclado ahí. Es como un engranaje. Cuando usted a veces le dicen, oye, mira, da vuelta aquí, no puedo, está trabado, o sea, está bien unido que no se puede. Entonces, así dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y bien unido, entrelazado, trabado unos con otros, entre sí, por todos los ligamentos, por todas las articulaciones o junturas, que se ayudan, que se suministran. O sea, cada uno está suministrando, cada uno está haciendo su actividad en esa mancomunión, en esa unidad, mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Termino diciendo, hermano, y voy a mencionar algo bien cortito del Evangelio, pero lo que quiero destacar, hermano, que usted tiene una actividad propia, suya, que el Señor le ha dado. Y esa actividad es para que usted la realice en unidad en el cuerpo de Cristo. El Señor lo ha unido a sus hermanos. No somos creyentes islas. Somos creyentes que nos debemos unos a otros. Querido amigo, usted ha escuchado la maravilla que nuestro Señor Jesucristo ha hecho. Un cuerpo, un solo cuerpo, donde ha colocado a judíos y a gentiles y le ha regalado un don para que recién ahí pueda servir al cuerpo de Cristo, a los demás creyentes. Si usted, querido amigo, quiere ser parte de este cuerpo, lo primero que tiene que hacer es creer en Cristo como su Salvador personal. Él fue menospreciado, Él fue vituperado aquí en las partes más bajas, es decir, en la tierra. Él fue crucificado aquí. En estos días, donde usted ha visto quizás por televisión o ha escuchado la semana llamada Santa, donde se habla de la crucifixión de Cristo. Bueno, eso es verdad. Crucificaron al Señor Jesucristo. Aquí fue menospreciado, fue tratado como un vil delincuente, un vil ladrón. El pecador más malo del mundo fue tratado así él, siendo sin pecado. Pero aquel ladrón que estaba al lado de él reconoce que él era sin pecado y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nosotros estamos aquí porque merecieron nuestros hechos, nos han traído hasta aquí, pero tú ningún mal hiciste. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ladrón reconoció su pecado, reconoció que Cristo era sin pecado y creyó en Jesucristo y le pidió que se acordara de él cuando viniera a establecer un reino, que es en un tiempo futuro. Y el Señor le respondió, le dijo, yo no me voy a acordar de ti cuando vengas a tu reino. Lo que yo voy a hacer es que hoy
estarás conmigo en el paraíso. Y lo llevó al paraíso de Dios, al cielo de Dios, a la casa del Padre, por creer en Cristo, reconociendo sus pecados. Querido amigo, reconoce tus pecados y cree en Cristo como tu Salvador personal. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias, nuestro Padre, por estas verdades grandiosas que tú has dejado con nosotros en tu palabra. Que cada uno de nosotros, sin conocernos antes, pero habiendo creído en Cristo, tú nos has colocado en el cuerpo de Cristo. Nos has hecho uno con cada uno de nuestros hermanos y hermanas para poder servir el tiempo que nos quede en este mundo. Padre, te damos las gracias por esta verdad, pero también nos acordamos de aquellos que aún no son parte del cuerpo de Cristo y queremos rogarte, nuestro Dios, que tu palabra les inquiete para que ellos puedan creer en Cristo y ser parte de este cuerpo glorioso de Cristo y ser introducidos por tu Espíritu en este cuerpo y ser parte los unos con los otros y poder llamarles hermanos y hermana. ¿Cuánto nos gustaría, nuestro Dios? Queremos rogarte por ellos para que la luz del Evangelio pueda brillar. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.